Ustedes saben que en los últimos días un grupo de periodistas europeos que viven en Europa han podido viajar a Israel y recorrer toda la zona atacada, ¿no? El kibutz brutalmente atacado, la zona donde se hizo aquel recital, donde hubo tantos muertos, el horror mismo, ¿no? El horror absoluto. Y también recorrer la zona del norte de Israel, donde Hezbollah sigue permanentemente tirando misiles y atacando. Entre este grupo de periodistas europeos, Hernán Dobry, argentino, hace muchos años que vive en España, es un gran amigo. Bueno, él formó parte de este grupo, estuvo recorriendo, haciendo imágenes, actualizando la zona, que evidentemente te parte al medio. Lo que van a ver ahora duele, y me contacté con Hernán, le dije si por favor tenía la gentileza de contarnos su experiencia. Allí lo estamos viendo. Amigo querido, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Gustavo? Bueno, contame esta experiencia. Bueno, fuiste parte de un grupo de periodistas que ha tenido la oportunidad de recorrer cómo está ahora, ¿no? Toda esa zona del espanto. Exactamente, viajamos con un grupo de 34 periodistas de Estados Unidos a Europa, organizado por la Asociación de Prensa Europeo-Israelí, y pudimos ver de primera mano lo que en general uno ve en imágenes, ¿no? Y te causa impacto verlo en imágenes, en la televisión, en los diarios, pero la verdad que presenciar eso es algo prácticamente indescriptible, porque te encontrás con el horror de frente. Ahí estaba viendo, me llamó mucho la atención en el lugar donde se hizo el recital, ¿no? Han puesto las caras, las imágenes de los chicos, de las chicas, donde estaban parados en el momento que fueron brutalmente asesinados. Bueno, en donde fue el Festival Nova, se decidió hacer que la gente lo autogestionara. O sea, no es una movida del Estado, crear ciertas cosas o no. Cada uno hizo lo que le parecía para su familiar. La mayoría obviamente puso las fotos de sus seres queridos. Solamente en uno de los costados se plantó un bosque. Es una tradición muy judía de plantar un árbol en memoria de alguien fallecido. Entonces el Keren Kayemet de Israel, que es la entidad forestal por naturaleza en Israel, decidió plantar un árbol con el nombre de cada uno de las víctimas que fueron asesinadas por Hamas en ese 7 de octubre. El lugar es muy conmovedor porque, o sea, vas viendo las caras de los que fueron masacrados ahí. Tenés la posibilidad, quedó el contenedor, no sé si recuerdan esa imagen fortísima del 7 de octubre, que muchos chicos se metieron dentro de un contenedor de basura muy grande que había amarillo, y los terroristas de Hamas los encontraron y los fusilaron a todos ahí adentro. Entonces ese contenedor hicieron toda una instalación contando lo que había pasado y los nombres de cada uno de ellos y sus historias, y es muy fuerte, la verdad. Hernán, es tremendo lo que relatás, y lo que estamos viendo es precisamente eso, donde se ve la cara de cada una de estas víctimas. Y te quiero preguntar qué se siente cuando caminás por allí, porque este es un conflicto lamentablemente de hace mucho tiempo, de larga data, y que lamentablemente también parece seguir, ¿no? Después del cese al fuego que hubo, después de los primeros liberados, de los rehenes liberados, lamentablemente todavía es un camino que tiene mucho por arreglar, por continuar. Parece difícil encontrarle la luz al final del túnel. ¿Qué te decían la gente cuando te cruzabas allí? Las sensaciones de una desolación terrible. O sea, yo tuve la posibilidad de recorrer muchos campos de concentración y de exterminio en Europa, tanto en Polonia como en Alemania y otros países, y la sensación es la misma. O sea, la sensación que tenés ahí adentro es cómo puede caber en la mente de un ser humano planificar una masacre del nivel de brutalidad con el que se llevó a cabo el ataque del 7 de octubre. O sea, ¿cómo puede un ser humano considerar a uno un ser humano cuando también por el otro lado, no sé, descubre una vacuna o puede mandar un cohete a Marte? O sea, no podemos llamar ser humano a las dos personas. Hay algo que hay que considerarlo de otra forma. Y la sensación de la gente es
es de profundo pesar, es de mucho respeto, es silencio, estás en un lugar de muerte, o sea, nadie, donde fue un lugar de vida, porque el Festival Nova justamente era bailar por la paz, por eso se hizo junto a la frontera de Gaza. Eran jóvenes que iban a danzar por la paz y terminaron siendo masacrados por un grupo terrorista. Entonces es terrible. El lugar ahí es impresionante. Hoy en día, por ejemplo, llevan a muchos grupos de soldados israelíes a ver eso, para que no lo olviden, para que puedan entender lo que pasó en ese lugar. O sea, es un lugar muy... Bueno, la comunidad emblemático. judía tiene esa característica, ¿no? Justamente tener una memoria activa, que tantas veces lo hablamos. Quiero preguntarte, Hernán, además de estos lugares que recorriste, entiendo que también estuviste en Jerusalén, un lugar que turísticamente siempre fue del número 1. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora allí? Está completamente vacía. El país está vacío. O sea, en donde vas, aquellos lugares turísticos que uno siempre está acostumbrado a ver una multitud, no hay absolutamente nadie. Tuve la posibilidad de visitar el Santo Sepulcro, íbamos con 4 chicos y éramos los únicos, éramos 4 colegas, éramos los 4 únicos dentro del complejo de iglesias que forman parte del Santo Sepulcro, algo que normalmente es imposible de ingresar, porque tenés que esperar, o si querés sacar una foto, tenés que 40 cabezas alrededor tuyo, era... Nadie, completamente vacío. El mercado árabe que uno recorre en la ciudad vieja de Jerusalén, muchísimos negocios cerrados. Claro, ¿cómo afecta esto también a la propia economía, ¿no? A la economía interna, la gente que vive del turismo. Un país siempre recontradesarrollado y justamente siempre con otras costumbres, ¿no? Al turismo lo está matando, o sea, salvo ciertos grupos muy especiales que van, algunos peregrinos. Pero el peregrinaje que había antes a Jerusalén era inmenso y a todo el país. O sea, si uno tiene la posibilidad de recorrer... Yo estuve el año pasado también y estar en la fortaleza de Masada, uno de los lugares más emblemáticos del desierto del Negev, éramos 8 familias. En un lugar donde generalmente es imposible caminar, estaba totalmente vacío. Qué triste. El impacto para un país que lleva más de 1 año y medio de guerra. Hernán, quería... es brutal. Terrible. Quería volver al kibutz, porque también allí hiciste imágenes, y me sorprendía también, y obviamente te desgarra, ¿no? Cómo han tenido el buen tino, me parece, ¿no? La buena idea de dejar el lugar como quedó, pero poner imágenes de la vida que había en ese lugar antes del ataque, ¿no? Cada una de las familias que allí vivían, las cosas que hacían, ¿no? Así es, bueno, el kibutz al día de hoy solamente regresaron 30 personas, o habían regresado por lo menos antes de que comenzara la campaña de nuevo en Gaza, habían regresado solamente 30 personas de 950 que vivían en el kibutz. No solamente en los 6 que fueron atacados, que están uno muy cerquita del otro. Había lista de espera para poder alquilar una casa, porque la vida en el kibutz es muy natural, o sea, salís de la alienación de la ciudad y la gente buscaba muchísimo vivir en estos lugares. Y hoy en día quedaron 30 personas. Los pocos que han podido regresar, la sensación es terrible porque estás conviviendo con la muerte. O sea, todos perdieron a alguien. Imagínate que una comunidad de 950 personas son todos conocidos, amigos, parientes o lo que fuera. Entonces todos tienen un amigo, un familiar, alguien que o masacraron o están secuestrados en Gaza. O sea, en el kibutz que nosotros visitamos se llama Faraza. Hay todavía 2 chicos, Gali y Sib Berman, que están todavía en Gaza y están a la espera de que ellos puedan regresar. Ahí asesinaron a 64 personas, o sea, secuestraron a 20 personas más. La situación es tan terrible que yo les preguntaba a ellos si algún momento pensaron en irse del kibutz, ir a vivir a otro lado. Y me dice, esta es mi casa. ¿A dónde querés que vaya? No me puedo ir. Mi familia ya está totalmente desperdigada porque unos se fueron del país, otros quedaron en otras regiones. O sea, mi vida cambió y cambió para siempre.
Y convivir con eso es muy fuerte. No está decidido todavía qué van a hacer en un futuro, cuando esperemos que la situación se recomponga y la gente pueda volver. Hoy, con la nueva campaña de Gaza, volvió a ser zona de guerra, con lo cual está prohibido ingresar. Mismo al día siguiente que nosotros fuimos, empezaron los bombardeos, con lo cual un día más y no hubiéramos podido visitarlo. Claro. Pero la sensación es de mucho dolor, de mucha angustia, entrar y ver las casas quemadas, destruidas, y donde había gente. O sea, toda la calle principal, hoy la llaman la calle de la muerte. Dios. Porque... porque es literal. Desde la verja del kibutz de Gaza. Por supuesto. Hernán, en este viaje quiero que cierres con esta experiencia también, porque pudiste ir junto a este grupo de colegas a la zona norte, ¿no?, de Israel, donde sigue el ataque de Hezbollah. ¿Qué te encontraste ahí? Fuimos al límite norte casi, desde el pueblo que se llama Arab el Aramsheh, es un pueblo beduino, y la verja, o sea, el muro de seguridad está a 300 metros, o sea, lo ves todo el tiempo. Y la realidad es que ahí la mayoría de la población se tuvo que ir. O sea, un pueblo que recibió desde el 7 de octubre 700 misiles encima del pueblo, que cayeron algunos en colegios, en oficinas públicas, y que mató 19 personas. Disculpa, hirió 19 personas, mató a 9, y la mayoría del pueblo se tuvo que ir. En general se fueron todos al centro del país y lentamente estaban empezando a regresar. Muchos decidieron no volver nunca más. Hoy, cuando nosotros lo visitamos, era casi un pueblo fantasma, porque no había casi nadie. Claro. Y están tratando de empezar a volver, pero anteayer, empezaron a tirar de vuelta de Hezbollah, desde el Líbano. Entonces la gente dice, y no, esperemos, volvemos más adelante. Pero todo lo que es la actividad económica, todo lo que es la vida de esos lugares, ha desaparecido. O sea, está totalmente paralizada a la espera de que esta situación se normalice, de que vuelva a ser un lugar para vivir. Son lugares maravillosos. O sea, el norte del país es montañoso, boscoso. Sí, es muy lindo, es un lugar que es una hermosura para vivir. Y la realidad es que del otro lado te están tirando y tenés que vivir, o sea, escondido en un refugio de seguridad. 3 veces en el viaje sonaron las alarmas y tuvimos que meternos en los refugios. La última fue en el aeropuerto el día que vine, el día que volví a Madrid. Los hutis tiraron dos misiles y en todo el aeropuerto se tuvo que ir a refugiar en diferentes refugios. No, claro, eso no es calidad de vida, claramente cero. Claro, pero eso hace 1 año y medio que lo viven. Pensá que en los kibutzim del sur, desde el año 2001 hasta el 7 de octubre, cayeron 30.000 cohetes. Terrible. O sea, es imposible vivir así. No, es desgarrador. Entonces, por eso digo, la situación es compleja, y ojalá que puedan seguir avanzando las conversaciones y la devolución de los rehenes, porque es lo principal y más importante. Completamente. Hernán, querido, gracias, amigo, por contarnos tu experiencia, por compartir con nosotros estas imágenes que realizaste en este viaje, que seguramente para vos ha sido un antes y un después en tu larga carrera, ¿no?, a nivel profesional y humano. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo grande. Hernán Daubriet, contándonos el horror en carne viva, ¿no?